Bienvenidas y bienvenidos a Con Derechos, un podcast sobre derechos humanos. Con Derechos es una producción original del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Colaboran Balmaceda Arte Joven y la Universidad UNIAC. Conduce Antonella Esteves. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Con Derechos, este programa del Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde nos estamos acercando a varios temas que tienen que ver con cómo habitamos nuestros derechos en la cotidianidad. En el programa de hoy vamos a estar hablando de los derechos de las diversidades, cómo se han logrado, cómo se habitan hoy, qué es lo que nos falta por avanzar en esas áreas y mucho más. Comienza Con Derechos. En este capítulo, derechos de la comunidad LGBTIQA+. Conversamos con Shane Cienfuegos. Vamos a partir este programa conversando con Shane Cienfuegos. ¿Cómo estás, Shane? Muy bien, muchísimas gracias. Un gustazo hablar contigo. Ella es activista por los derechos humanos de las disidencias sexuales, trabajadora social y diplomada en estudios de género. Es parte de Organizando Transdiversidades, OTD, y me parece súper interesante hablar contigo a partir de tu propia historia personal, pero también tu activismo, ¿no? Entonces, una de las cosas que han sido fundamentales, y ahí como lo privado es político a todo color, en tu caso es que eres la primera persona que tuvo un carnet de persona no binaria. Y me decías recién que eso hoy día ha permitido que más de 100 personas no puedan reconocerse en términos civiles como una Claro. persona no binaria. Cuéntame la importancia de ese hito. Bueno, igual es sumamente importante de que las personas podamos tener la posibilidad de la autorrepresentación. Ujú. Es algo básico, es un derecho humano. Y en esa misma línea que podamos portar una cédula, lo hace sumamente significativo porque podemos avanzar también en materia de derecho, tanto en temática laboral como en temática de vivienda, como en salud, pero esto también ha sido un poco difícil Ujú. porque el sistema no ha estado preparado, quizás no ha estado a la altura de los fenómenos sociales que están Ujú. ocurriendo en Chile. Chile ha avanzado mucho en muchas materias sociales, culturales, políticas, pero el aparato público, el aparato del Estado se está quedando atrás y en ese sentido creo que es un desafío Ujú. que se tiene que abordar. Ahora, quizás ahí hay un clásico cruce entre la palabra de la ley, ¿no? Que dice ya, esto es lo que nosotros como sociedad acordamos que queremos para nuestra comunidad hoy, ¿no? Comunidades varias. Y luego es cómo habitamos eso. Por eso la palabra habitar a mí me parece muy clave, porque una cosa es que el Estado te diga a ti, Chain, te reconozco como no binaria, y otra cosa es que no te ponga atados cuando tienes que ir a hacer un trámite, ¿no? Entonces, hablemos un poco de lo que falta en términos de cultura, de reconocimiento en el cotidiano de esa diversidad. Mira, en esa misma línea de lo social, de lo cultural, yo me he dado cuenta de que la sociedad en general ha tenido un desarrollo significativo en cuanto a la percepción de la diversidad sexual y de género. Por Ujú. ejemplo, hoy en día es mucho más difícil encontrar a una persona, incluso siendo de cualquier partido político, que diga que está en desacuerdo con un personaje gay, por Mm. ejemplo, porque tienen un amigo, porque tienen un primo, porque tienen un hijo, también con la temática trans. Pero lo que ha ido sucediendo es que se han ido instalando narrativas en donde se criminaliza, como que se nos responsabiliza, culpabiliza y todos los ISA Ujú. en cuanto a fenómenos sociales, por ejemplo, temas de seguridad. O sea, por poco como que las personas trans generamos un sentido de inseguridad. Ustedes Y y yo los le digo, migrantes, básicamente. nosotros no somos peligrosas, estamos en peligro, Sí. que es muy distinto. Ujú. Y en el caso, por ejemplo, de la temática no binaria, creo que han sido personas adultas, adultas mayores principalmente, que han dicho, mira, ¿sabes qué? Yo he visto de todo y realmente no me sorprende, estoy muy feliz de que ustedes puedan vivir quizás las libertades que yo no pude. Mm. Son quizás estos medios de comunicación que han ido reprimiendo y han ido haciendo una idea de que nosotros no existimos y que no merecemos reconocimiento ni derecho.
Ahora, hay un contexto también que hemos estado observando en los últimos años, ¿no? No sé si sientes como esta ola que avanza y retrocede, porque es muy significativo que en el primer discurso del Mm. presidente Trump diga, en este país no hay personas trans. Eh, y claro, ¿por qué atacar de manera tan directa a ese 1% de la población, no? Y traigo aquí a alguien de quien soy fan, Susie Shock, que la amo, Compañera Susie Shock, saludos. activista argentina fabulosa, una filósofa Sí, total, y me acuerdo en una entrevista haberla escuchado diciendo, frente a esta pregunta, ¿no? Y decía, lo que asusta de lo trans es que nosotros somos capaces de morir sí. por ser quienes somos. Y eso siempre es muy desafiante para cualquiera que no se ha preguntado quién es. Y yo siento que es tremendo ese dicho, ¿no? Entonces, en el cotidiano, ¿cómo se evita y cómo se, no sé si la palabra es enseñar, ¿no? Pero cómo se invita al resto de la sociedad a hacerse la pregunta por la identidad, a abrazarse a sí mismo para poder abrazar a otro? Mira, abrazarse es un proceso sumamente complejo, porque tienes que tener información, Ujú, porque uno se va desarrollando, ¿no? Pasa por los procesos de socialización primaria, los cuidados tiernos de la familia, después viene todo este proceso de socialización secundaria que está dentro de los sistemas educacionales, las amistades, ¿no? los medios de Entonces, comunicación. nosotros somos criadas, desarrolladas en un concepto heterosocial de la vida. Entonces, evidentemente, esa es la información que nosotros internalizamos cuando vamos desarrollándonos y nos damos cuenta de que la caja de arena es mucho más grande que la que nos mostraron, Ujú, nos damos cuenta de que existen mucho más posibilidades, muchas más categorías. Y a propósito de Donald Trump, creo que ahí lo que suele suceder o lo que ha ido ocurriendo es que Trump es súper estratégico en su comunicación ujú, al decir de que el enemigo común es las personas trans. ujú, Y es porque nosotros hacemos un cuestionamiento constante de todas esas categorías que nos han impuesto ujú, y que son parte de la cotidianidad ujú, y que no nos dejan vivir y a veces muchas y en muchas otras no nos dejan respirar. sí, Abrazarse en la diversidad sexual, abrazarse siendo una corporalidad travesti, una corporalidad no binaria, es también abrazar también el dolor de la sociedad, ujú, es abrazar también las inseguridades de un padre y una madre de familia, porque todo lo que le han mostrado es heterosocial, todo lo que le han mostrado es que ese es el camino en donde todo va a estar bien, pero decir y también cuestionar las cosas no están bien ni siquiera para las personas heterosexuales, ni siquiera para las heterosociales. sí. Entonces, puede que el problema no sea la corporalidad trans, travesti, la lesbiana, el gay. Quizás la sociedad tiene que transformarse, tiene que cambiar y Ujú. probablemente tiene que aperturar un estado de derecho para que todas las corporalidades puedan afectar, amar y desarrollarse. Ahora, uno podría pensar que en Chile, como tú decías, se ha avanzado bastante después de una lucha. A nivel cultural. Claro, después de una lucha profunda, hay que también decir, ¿no? Que a veces me pasa con mis alumnos más jóvenes que como que asumen que esto nació con ellos, ¿no? Y es como, a ver, hijos, son generaciones y generaciones y generaciones de personas que han sido sancionadas, que han sido encarceladas, ¿cierto? Que han sido echadas de sus trabajos, abandonadas por sus familias, que han tenido, o sea, es como las historias son muy radicales y este es un momento interesante, vamos a decir, ¿no? Ujú. Hay un avance cultural, hay un avance legislativo, pero me pregunto a propósito de lo que decías antes, Shane, ¿qué pasa con el cotidiano, por ejemplo, del trámite de FONASA, por ejemplo? Ay, tema complejo. Mira, Ayúdanos ha sido a verlo. desde en el momento en que se hace entrega, ¿no? De la cédula no binaria, en, en ese mismo momento nosotros denunciamos a los medios de comunicación que el sistema informático Ujú, precisamente no estaba preparado para poder soportar numéricamente la categoría X, ujú, ¿ya? Y pensamos que en un momento, y tuvimos la reunión con la Superintendencia de Salud, FONASA, OIRS, ¿no? Sobre estas limitaciones. Esto fue en el eso 2024. te iba a decir. Esto fue en el 2024. El 14 de octubre, los 14 de octubre se celebran los aniversarios. Ujú, Han pasado ya 3 años de eso. Entonces, han pasado bastante tiempo
en donde FONASA, en conjunto con la plataforma informática IMED, que es la que ha ganado la licitación para administrar los datos de todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Uno cuando va Sí, sí, sí. a FONASA o, perdón, a un prestador de salud, uno coloca la huella. Sí. Cuando yo coloco la huella, dice sexo no reconocido, no identificado. Entonces, no puedo comprar bonos. O sea, eventualmente podría ir a hacer el trámite directamente en la oficina, por ejemplo, de FONASA. Pero, por ejemplo, me pongo a pensar en el caso de las personas no binarias que tienen cédula, que viven en regiones y en donde el prestador del servicio está a kilómetros de una oficina de FONASA. Bueno, pero eso también, y ahí hay un súper ejemplo de una práctica discriminatoria. Porque, Claro, ¿por qué yo puedo poner el dedito inmediatamente, puedo comprar el bono y tú no? ¿Por qué tú tienes que hacer un exactamente. trámite que te va a requerir un gasto de tiempo, un gasto de energía, un gasto de dinero, traslado, etcétera? Y es bastante costoso por lo demás, muy, muy costoso porque tienes que pagar de manera particular todo si es que quieres tener digamos, un acceso más rápido a un diagnóstico, que es Ujú, distinto, por ejemplo, para personas que pueden comprar el ujú. bono. Un problema significativo que ha ido ocurriendo con esto es que no solamente ha sido sobre la emisión de bonos, sino que, por ejemplo, para poder hacerse exámenes de laboratorio ocurre exactamente lo mismo. Y, por ejemplo, si tú quieres contratar un seguro complementario de salud, no puedes tampoco. O sea, no es solamente el bono, Claro. sino que es los procesos Y los diagnósticos descuentos y también. los descuentos. Y, por ejemplo, ahí ya en la actualidad estamos hablando de 3 componentes del Estado que han sido, que no han operado a favor del acceso al desarrollo humano, el acceso a la salud, que por un lado está FONASA, por otro lado está la Superintendencia de Salud, por otro lado está el MinSal, y ahora en cuanto al acceso de los seguros complementarios, es la Comisión de Mercado Financiera la que Ujú, regula. Entonces se ha dicho, no, es que eventualmente esto se va a arreglar cuando se modifique la ley, porque la ley es binaria, los protocolos y las circulares son binarias. ujú. El tema es que a lo que la comunidad no binaria está apelando no es ni a la ley, ni a las circulares, ni al protocolo, sino al derecho consagrado en la Constitución de poder acceder a la salud. Ujú, Es un derecho constitucional ujú. que está por sobre todas las leyes, sobre todas las normativas. Es un eje rector. Y desde ahí estamos luchando, desde los derechos humanos. Claro, pero es contradictorio, ¿no? Que un Lo Estado es. reconozca en tu representación civil, diríamos, que es tener cierto carnet de identidad, y que luego te lo dificulte en el acceso a derechos garantizados constitucionalmente. Entonces, me pregunto, ¿qué creen ustedes? ¿Qué crees tú que hace que esto sea tan dificultoso? ¿Es desidia? ¿Es resistencia? ¿Es rigidez? ¿Qué crees que hay ahí? Después de haber estado trabajando mucho tiempo con el aparato del Estado, puedo decir que es voluntad política. O sea, muchos de, incluso los derechos sociales, negados históricamente, es Ujú, por voluntad política, es porque hay componentes de la política, partidos políticos que están a favor y otros que están en contra, solamente por ideología, solamente por resguardar los derechos y la riqueza de algunos pocos y la miseria y propagar la miseria de muchos otros, que es lo masivo. En ese sentido, yo creo que hay un punto de quiebre, porque, por ejemplo, la diversidad sexual y de género somos un grupo de especial protección. Y, por ejemplo, agregando, se ha hablado mucho de FONASA en acceso a la salud, pero, por ejemplo, para postular a los subsidios habitacionales como de arriendo, existe una parametrización que es por género, que es por grupo etario. ujú. En el caso de la comunidad no binaria no existe ninguna parametrización. Es más, en la plataforma, múltiples plataformas del Estado, ya sea en FONASA, ya sea en Serviu, Minbu Conecta u otros, aparece la categoría de género mujer u hombre. El tema es que yo al momento de postular o hacer cualquier trámite, Ujú. tengo que cliquear, elegir una de esas dos casillas. La dificultad es que si yo presiono, yo cliqueo femenino o masculino, yo estoy falseando información de un instrumento público. Yo podría ir a la cárcel porque mi carnet dice X. Entonces, el Estado
está haciendo, y las instituciones, específicamente los ministerios, están incurriendo en una falta sumamente grave. Ujú, Están faltando a la ley porque no están facilitando el acceso de trazabilidad de los datos informáticos, ujú. del registro civil, en este caso de la cédula, y el aparato público. Es Claro, un problema del Estado que tiene que resolver ya. claro, y además que es como tú cuentas eso, yo me imagino la cantidad de complejidades en el cotidiano. Y un poco estas conversaciones tienen que ver con eso, ¿no? De que quienes nos ven, sean o no parte de la comunidad, somos todos parte de la misma sociedad y decir, mira, esto aquí hablamos de derechos humanos, de Ujú. cuando el Estado no es garante de su propia constitución. Y tú decías que crees que es un tema que tiene que ver con las voluntades políticas. Ustedes llevan décadas Mm. trabajando en esto, trabajando en los cambios culturales, trabajando en la importancia de la representación, en el acceso, etcétera. ¿Cómo ves las posibilidades o cómo crees que se hace para invitar a quienes están en el poder decisional a repensar y a verles? Creo que una ventana de posibilidad y que me llena de mucha alegría es que puedan hablar con la adultez LGBT. Ujú, Yo creo que cuando hablas con una persona adulta mayor de 70, 80 años que ha vivido la represión social, cultural, política, económica, la negación del acceso al desarrollo humano, que es algo que debiese garantizar en los estados hacia su ciudadanía, creo que abre esa ventana de posibilidad. Creo que nutre un debate que ha estado quizá en sociedad civil, que me parece bastante bien, pero que no se le ha preguntado, no se le ha dado la posibilidad, no se ha visibilizado tanto la adultez mayor, que ha vivido todas las transiciones, todas, las culturales, las económicas, las políticas, y que pueden dar testimonio de ello. Yo creo que los sectores políticos deben interlocutar más con ese sector porque hoy día es uno de los sectores más invisibilizados dentro de las diversidades sexuales y de toda diversidad. O sea, ujú, hoy día la adultez mayor tiene pensiones miserables, seas gay, lesbiana o hetero, tienes una pensión miserable, no necesariamente pudiste acceder a un sistema educacional, no necesariamente, o sea, muchos de ellos están no en soledad, en abandono, porque la ujú, soledad es optativa, ujú, ¿no? El abandono es social, es sistémico, es ujú, estructural. Entonces, creo que a partir de, por ejemplo, representaciones, y me atrevo a nombrar a Marcela Di Monti, ujú, a Eva Alegría, la Raquel sobreviviente de la primera protesta homosexual, trans, travesti, no binaria o de marica de la región metropolitana el 22 de abril, ellas pueden dar testimonio de aquello. Y creo que sería muy complejo y muy difícil que un actante de la política pudiese decirle que no a una persona que vivió todo eso. O sea, ujú. se decían, no, es que existen personas que se arrepienten. Las compañeras, no, es que no existen las infancias trans. Y las compañeras tuvieron infancias trans. Tuvieron familias que les apoyaron y hoy día son grandes actantes e interlocutoras de lo social, de lo político, de la memoria. Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo con los tomadores y tomadoras de decisiones y desde sociedad civil con la adultez mayor, Ujú. porque a través de ella vamos a poder avanzar. No podemos mirar hacia el futuro sin mirar hacia el pasado. Sí, yo creo que hay un ejercicio de escucha que todavía nos falta, ¿no? Este mismo ejemplo que yo te decía respecto a mis chiques, a mis alumnas. em, Ah, que decías que habían Claro, partido ellos. también yo siento que en el feminismo nos ha pasado algo parecido, ¿no? Es Sí. como, esta es la ola, y yo, por ejemplo, en la gran marcha tuve el honor de marchar con Mujeres por la Vida, y conversaba con algunas de ellas, ¿se imaginaron esto alguna vez? Y siento que, y ahí te lo planteo como hipótesis para Mm. desarrollar, ¿no? Que también la sociedad civil organizada pierde cuando no escuchas a los que han venido luchando antes. Y ahí te pregunto, cómo en tu experiencia, que estás trabajando con adultos mayores de la diversidad, ¿qué has aprendido tú? ¿Qué te inspira de ellos y ellas? Y ellas. ¿Qué me inspira de la adultez mayor? Es que la adultez mayor está construida del material más resistente y hermoso que puede existir, específicamente la de la diversidad sexual y de género. Me han enseñado y me emociono, me han enseñado de que esta lucha no es sola, que son décadas y décadas de resistencia para que el día de hoy, por ejemplo, pudiésemos tener un carnet no binario,
por ejemplo, tuviéramos debate de educación sexual integral, que pudiésemos hablar de reconocimiento de la identidad. Ellas no vivieron ese proceso, pero sí lo lucharon Ujú, y sí se lo plantearon. Se hicieron preguntas filosóficas como la que realiza Claudia Rodríguez, ¿de qué tenemos que hablar las travestis? ujú, La adultez mayor me ha enseñado que hay que tener mucho amor, cariño y resistencia para llegar a viejo, para llegar a vieja. Y sobre todo que hay que escuchar a la infancia, hay que escuchar a la adolescencia, porque fueron voces acalladas ujú. y se transformaron en adultos mayores Sí. acallados, ¿no? Entonces, creo que sociedad civil, ojo, y esto no es una crítica a sociedad civil, es una recomendación práctica. Sí. Podemos estar trabajando cualquier grupo etario, cualquier identidad, cualquier dimensión de lo social, pero si esta dimensión de lo social no es transversal a los grupos etarios, estamos quitándole una riqueza a esa intervención, sea psicológica, sea Mm, médica, sea social o de cualquier otra área cultural, por ejemplo. Entonces hay que entrar a profundizar mucho más en el concepto de salud social. ujú, Y creo que la gerontología como praxis, como forma de pensar la vida, es integrar a las generaciones. No es integrar solamente a la adultez mayor, es integrar a la infancia, a la adolescencia, a la mujer, al hombre, a la no binaria, a todas las ujú, corporalidades para que podamos generar una retroalimentación, porque es sumamente triste, y con esto quizá amplío la hipótesis, em, cuando eres niña y estás en el sistema educativo y solamente ves a personas heterosexuales, cisgénero, es que en los textos tú no puedes proyectarte en la ujú, adultez mayor porque no tienes referencias de ujú, adultos mayores LGBT en los ujú. textos escolares. Entonces tú creces con una ausencia. Sí. Entonces yo creo Y que con una ahí, falta de posibilidad. eh, absolutamente, quizás hoy la infancia y la adolescencia están pudiendo acceder a materiales. Hoy, estamos hablando siglo XXI. Entonces, es una deuda histórica bastante grande y que ojalá en este caso los sistemas educativos, los tomadores y tomadoras de decisiones puedan integrarlo como parte de algo que existe. Ujú. Ahora, esa llamada al diálogo intergeneracional, yo siento que es algo que vuestra comunidad ha trabajado bien en términos de dialogar desde la diferencia. Entonces, hoy día cuando usamos la sigla, yo ya me da susto usarla porque siempre siento que me está quedando alguien afuera, ¿no? Entonces, aquí en el guión tengo personas trans, lesbianas, gay, bisexuales, intersexuales, queer, asexuales, no binarias y más. Y yo siento que los movimientos sociales, especialmente los progresismos, tenemos mucho que aprender de lo que ha hecho la comunidad, de la diversidad, para decir, en nuestra diferencia nos ponemos de acuerdo en las cosas claves, ¿no? Y quería preguntarte, para ir cerrando, por esa cruce entre comunidad y ternura, que yo, es lo que he visto en ustedes en las marchas, en los activismos, cada vez que se lanza un libro, en las fiestas, ¿no? Hay una cosa de decir, sí, somos diferentes y cada uno está en un lugar distinto de este mapa, pero todos necesitamos luchar tomaditos de la mano, ¿no? Ujú. Ahí hay un concepto bien bonito que nos tocó, en el que me tocó formar parte con Fundación Mecena, con alianza obviamente con Organizando Transdiversidades, que primero conmemoramos y después celebramos. Y eso es sumamente significativo porque en conmemorar tú recuerdas esa lucha, Ujú, recuerdas esos encuentros y desencuentros, sí, porque lo hemos tenido a lo largo de la sin historia. duda. Y después de recordar y de conmemorar esa vida, la celebramos. Celebramos nuestros triunfos. Celebramos también la posibilidad de pensar que tenemos y que debemos hacer el derecho al cuidado. Hoy en la actualidad, y que me siento también parte de eso, sociedad civil y la comunidad LGBT no ha bajado los brazos, sigue luchando, pero estamos muy cansados. Hay un Ujú, agotamiento de como ya avanzamos en esto y después vienen cuatro o cinco narrativas y es como que no podemos descansar y tenemos que seguir. Y eso es muy agotador. En esa misma línea, yo creo que hacer relevos
darnos la posibilidad de hacer este cruce generacional de cómo resistieron otras corporalidades, nos puede dar quizás un marco de posibilidades para avanzar, no solamente en derechos humanos, sino en amor, en cariño, en darnos una pedagogía de los afectos. Como hablaba Susie Shock, pues pedagogía travesti también, Sí. ¿no? En lo travesti, en lo no binario, en lo queer, existe una riqueza tan bella porque nos damos cuenta de cómo afectamos al otro, cómo decidimos comunicar. Cuáles son los límites, cuáles son los acuerdos. Y eso a nivel de todo tipo de relación. Puede ser incluso en pareja o las parejas, pero también en lo institucional. Por supuesto. Creo que también tenemos que trabajar algo poli en la institucionalidad y decir, bueno, aquí llega mi límite y hasta acá puedo trabajar. Y Claro. aquí este soy yo. Ujú. Y ese es un gran aprendizaje, no perdernos en el camino, pero diversificarnos en la ruta. Sí, y es tremendamente inspirador. Ahora, Chay, para cerrar, me quedaría conversando contigo ahora, pero lo podemos hacer en otro contexto. em, ¿Con qué te gustaría que se quedara? ¿Un resumen de esta conversación o qué te está a ti movilizando en estos días para cerrar y que la gente que nos está escuchando pueda decir, ok, eso es lo que tengo que macerar y tener en cuenta en estos días? Que, a ver, hoy en día lo que me moviliza es que mi cuerpo es el fruto de mi propio deseo. Yo no le debo feminidad y masculinidad a nadie. Mi corporalidad es el fruto de mi propio deseo y lo que le deseo a todas las corporalidades es que puedan disfrutarse en ese deseo, en ese amor, en ese cariño, en ese respeto. Porque cuando tú tienes cariño, respeto por tu propio deseo, por tus propios afectos, no necesitas invalidar a nadie. Eso es solamente proyección. Súper sí. De hecho, hay que empezar a entrar así como, ¿por qué les hace tanto ruido? ¿Qué tanto les molesta, no? Claro. Abrazarse con ternura. Nos quedamos con esas palabras, entonces, y les invitamos a que puedan revisar esto, lo puedan comentar, lo puedan compartir y también este capítulo y otros capítulos de este programa Con Derecho, este ciclo de conversaciones que vamos a seguir teniendo acá junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos.